Ya empezó a grabar. Listo, ya está la grabación en marcha. Ahí vamos, ahora ya puedo compartir. Ahora sí se detiene el video y creo que ahí están viendo por lo menos la guía. Sí. ¿Hay alguien? ¿Ya volvió alguno? Sí, pero Ahí se ve ahí. apagada su cámara. Sí. Ah, se ve apagada la cámara, no se ve la guía, nada. La pantalla Yo todavía no la veo. No se ve nada. Yo te veo congelado. ¿No lo ven congelado Claro. a él? Yo lo veo Sí. congelado. No, Claro. porque, claro, cuando... Ahí está, hay que esperar Ahora, un poquito. Claro, Ahora ya apagó la parece cámara. que... No, ahora lo paré, ahora vamos de nuevo, porque cuando empieza a grabar, ese me parece que tarda un poquito en tomar el control. Y se apaga la cámara también. Ahora creo que sí. ¿Todavía no? No sé los chicos. Qué lerdo. A mí no me figura nada. Ahí parece que... ahora Ahí sí. parece que va queriendo. No. Ahí. Ahí estamos, bueno. ¿Estamos? Sí. ¿Están viendo la guía? Sí, sí. El ejercicio que hicieron recién con la profe es el C. Bueno, por ahí la idea es para practicar un poquito, vamos a ver, de estos mismos, uno de los más sencillos, el A, por ahí, y el G, algunos para no complicarnos tanto, después a ustedes le van a quedar las otras funciones un poquito más complicadas. Pero para ver el concepto, lo mismo, verificar si es aplicable el teorema de Rolle a la función SLAD, para que ello funcione, bueno, allá el punto C si existe. Bueno, en principio, digamos, esta función creo que la conocemos todos, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que empezar definiendo? Si no, por ahí posiblemente yo puedo empezar trabajando, pero lo importante es aplicar siempre las condiciones del teorema, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones que teníamos que analizar? Si La era continuo. continuidad en el intervalo. En ese intervalo, o sea, es si la función es continua, si queremos ponemos función, esa f de x es continua. Si es derivable. Sí, pero ¿en qué intervalo? En el intervalo abierto. ¿En continuidad? No, continuidad en el intervalo cerrado. Derivabilidad Continuidad es en el intervalo cerrado, está bien. Y después la derivabilidad es en está bien. abierto. Abierto, está bien. Y después, ¿qué más teníamos que analizar? Si f de A es igual a la imagen en B. Claro, o sea, si las dos imágenes eran iguales. Generalmente, digamos, bueno, en este tipo de función, que nosotros sabemos que es una parábola, que no va a haber nada raro, ya como estas dos primeras condiciones, casi que uno las toma como que estaría implícito. Pero bueno, pero sí hay que analizarlos. Y bueno, y hay que analizar como nosotros sabemos, la continuidad como la sabemos, y la derivabilidad también, de la misma forma, ¿no? Evidentemente la derivabilidad vamos a tener que trabajar por ahí con la función derivada. Pero bueno, vamos a empezar por ahí por la última, diciendo a ver si estas dos condiciones, f de 1 es igual a f de 2, y bueno, y f de 1, ¿a cuánto sería igual?
es 1 al cuadrado, menos 3, más 2, f de 1 me da 0, ¿no? 0, sí. Y f de 2 me da, sería 2 al cuadrado, 4, menos 2 por 3, 6, más 2, 0 también. Entonces, en principio, esta condición se cumple. Es f de 1 es igual a f de 2. Como ya las dos primeras condiciones, por ahí no las estamos demostrando, pero sí lo sabemos por el tipo de función, por la función cuadrática, lo que vamos a llegar a la conclusión es que existe un punto C que pertenece a ese intervalo, si queremos abierto, a ese intervalo 1 y 2, tal que la derivada en ese punto, ¿a cuánto es igual? Vamos a analizar un poquito, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es, si yo tengo la función y acá dos puntos, por ejemplo, vamos a hacerlos separados para que se vea. Este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿sí? Entonces, acá, digamos, yo ya conozco por ahí la función, pero si no conociera la función, esto hago como un juego. Yo quiero ir del punto 1 al punto 2. ¿Cómo hago para llegar hasta estos dos puntos? Tengo infinitos de recorridos, ¿no? Acá me está diciendo el comportamiento, pero por ejemplo, si yo no conociera el comportamiento de la función, pero sí conozco que, o sea, o estas limitaciones, que tiene que ser derivable y que tiene que ser continua, que sea derivable, digamos, vimos que las funciones no derivables son esas que tienen algún salto, digamos, tienen alguna fila angulosa, como puede ser el módulo, ¿sí? Y después continuo, o sea, si yo digo, bueno, tengo que ir de estos dos puntos y no puedo levantar el lápiz, en este caso lo voy a hacer para abajo, pero igual. Pero, por ejemplo, tengo que ir de estos dos puntos y no puedo levantar el lápiz. Digo, bueno, un camino puede ser este que está acá, ¿o no? Sí. Pueden ser infinitos caminos. Pero entonces, ¿qué me está garantizando por ejemplo, este camino o cualquier otro camino que yo tome? Que al menos para que pase eso, algún punto, en este caso va a ser este, pero puede ser más de uno, ¿qué va a pasar con la derivada? ¿Va a ser nula? Va a tener que ser 0. O sea, eso me está diciendo que al menos un punto, puede haber más de un punto, esto que veíamos, porque la función puede ser así, ¿sí? Pero es como que me está diciendo eso, que hay un extremo. Pueden ser infinitos, puede ser una función constante, ¿se ve? Pero entonces me está garantizando esa forma. Entonces, por eso tengo que digamos, lo que tengo que tener en cuenta es que sea continuo y derivable. Si no, no puedo decir esto, porque si tuviera un salto, capaz que viene acá, se corta y después sale por otro lado y vuelve. Entonces no voy a tener ese punto no va a existir. Pero de existir es así. Y bueno, ¿y cómo se hace? Eso ya es sencillo. ¿Por qué? Porque hacemos la derivada de la función. ¿Cómo sería la derivada de esta función? Es 2x menos 3. 3. ¿Sí? Y entonces, después, si nosotros decimos que existe un f de c igual a 0, yo sé que voy a saber que 2c menos 3, ¿a cuánto va a tener que ser igual? A 0. A 0. Entonces, ese punto C va a ser igual a 3 medios. ¿Está bien? Entonces, este punto va a ser el de 3 medios. ¿Ven? ¿Tiene que estar dentro de mi intervalo ese punto? Sí. Sí, sí. Está bien. Bueno, practicamos otro como para que quede cerrado por ahí con alguna complejidad, que no sea una función tan sencilla. Yo quiero hacer el que es por ramas. No sé si lo querés hacer vos o lo hago yo, el H. Si querés hacer ese, ahí está. ¿Lo hago yo? Dale, dale.
Ahí va. Y después quería hacer el 402, el A, que es con parámetros. El A, sí, está bien. Ya te dejo. Ahí ya dejé de compartir. Espérame un segundo. Ahí está, ya te queda para vos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer el H, que es una función por ramas, ¿sí? Dentro de ese mismo ejercicio, o sea que el enunciado es el mismo, ¿no? Yo quiero que sean formales, porque así lo voy a exigir en el parcial, ¿eh? Entonces, hay que verificar las 3 hipótesis y hay que adaptar las hipótesis a la función. La voy a llamar h de x. Como es el ítem h, la llamo h de x, ¿sí? Entonces, debemos verificar que h de x sea continua en el cerrado, que sea derivable en el abierto y que h de 1 sea igual a h de menos 1. 1 y 3. Si quieren empezamos con esta, como hizo Jerónimo, que es la más fácil de todas. H en 1, ¿en qué rama se calcula? La segunda. En la de abajo. En la de En abajo. la de abajo. Da 0. H en menos 1, en la de arriba. Cuidado. Me queda menos 1 más 1, 0. Sí. Sí. Son iguales. Así que la tercera se verifica. ¿Sí? Vamos a, primero continuidad, porque si no verifican la continuidad, ya la derivabilidad, si en algún punto interior del intervalo no llega a ser continua, menos va a ser. Por eso hay que empezar por la continuidad, ¿sí? Entonces, para estudiar la continuidad hay que hacer, primero, h de x es continua en el abierto. Vamos a verificar si eso no continúa en el abierto. Como hicimos antes, voy a tomar un punto A perteneciente al abierto. Pero acá tenemos una cuestión. Fíjense en que las ramas se parten en 0. Tenemos, por un lado, menores que 0. Esperen que acá va abierto. Acá esta rama es de 0 para la izquierda y esta rama es 0 incluido para la derecha. Y el intervalo que yo tengo que verificar, justo el 0, que es el que divide la rama, cae dentro del intervalo, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo varias cuestiones. Como las dos ramas son polinómicas, ¿ven que esto es un polinomio y esto es un polinomio? Cuando son polinómicas, admito que pongan lo siguiente, ¿sí? Ponemos como, pero hay que escribirlo, ambas ramas son polinómicas. Los polinomios son continuos para todos los reales, ¿sí? Son funciones continuas para todo real
Por lo tanto, son continuas en el intervalo abierto menos 1, 1. Y no hago esto de A perteneciente al menos 1, 1 como hice antes. Porque las ramas son polinómicas, entonces admito que una función polinómica es continua para toda la recta real, entonces va a ser continua, pero hay que escribirlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero en x igual 0 se parten las ramas. Por lo tanto, como 0 pertenece al intervalo cerrado menos 1, 1, debemos analizar la continuidad en x igual 0. Entonces acá, para que no haya dudas, si ustedes quieren, podemos modificar lo que escribí arriba haciendo esto. Ya directamente voy a poner no solo el abierto, sino que lo voy a poner cerrado en menos 1, pero voy a llegar hasta 0 porque es el que parte la rama, y de 0 voy a 1. Entonces, acá tengo la continuidad para cualquier punto que no sea 0. Ya lo pongo cerrado, por esto de que las ramas son polinómicas, ¿sí? Y me evito trabajar con lo que hice la vez pasada. Pero estoy explicando por qué. Son ramas, son polinomios, los polinomios son continuos para todos los reales, entonces va a ser continuo en el intervalo, pero tengo que excluir al 0. ¿Por qué? Porque el 0 es el que divide las ramas, entonces en 0 tengo que hacer un análisis especial. Es lo que voy a hacer ahora, ¿sí? H en 0 tiene que coincidir con el límite cuando x tiende a 0 de h de x. Definición de continuidad. H en 0 se calcula en la rama de abajo. 0 al cuadrado menos 0. Límite, cuando x tiende a 0 tengo que hacer límites laterales. Si voy por derecha a 0, pongo x cuadrado menos x. Y si voy por izquierda a 0, la rama de arriba, menos x cuadrado menos x. Esto es 0, esto es un límite directo 0, esto es un límite directo 0, entonces h x es continua en x igual 0. Entonces, ya tenemos la continuidad verificada en todo el intervalo, de una manera distinta a como la hice en el ejercicio anterior, pero justificando, ¿sí? Al ser polinomios, no necesité tomar un A perteneciente y demostrar que el límite coincide con la imagen, como hice en el ejercicio anterior. Eso lo admito siempre que lo escriban y lo expliquen. Ahora vamos con la segunda hipótesis. Para sacar la función derivada, y acá es lo que vengo insistiendo hace un montón, cada rama la vamos a derivar por regla. Derivo la primera rama, me queda menos 2x menos 1. Derivo la segunda rama, 2x menos 1. Pero en el punto donde las ramas se dividen, hay que usar derivada por definición. No admito la regla práctica. Entonces, hasta ahora, ¿qué sabemos? Que para cualquier número menor que 0, esta cuenta se puede hacer. Para cualquier número mayor que 0, esta cuenta se puede hacer. Es decir, para todos los números menores que 0 y mayores que 0, la derivada existe. Pero 0 pertenece a este intervalo, tengo que demostrar que es derivable. En x igual 0 usamos definición.
Y ahí hay que hacer derivadas laterales. H' en 0 por derecha. Es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de h de x por derecha, que es x cuadrado menos x. Esto sería h de x. Menos h en 0. H en 0 es 0. Como demostramos que es continua, la imagen en 0 va a ser lo mismo calcularla en cualquiera de las dos ramas. Sobre x menos 0. Este es un límite indeterminado, cociente de infinitésimos, pero que se hace muy fácil. Saco factor común arriba, x, me queda x menos 1 sobre x, simplifico y esta derivada me da menos 1. Ahora voy a calcular h' en 0 por izquierda. Eso es el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de. Por izquierda tenemos menos x cuadrado menos x. La imagen en 0 sigue siendo 0, x menos 0. Lo mismo, saco factor común. Puedo sacar x o menos x de factor común, como quieran. Si saco x positivo me queda menos x menos 1 sobre x. Simplifico, cuando la x vale 0 me da menos 1. Como las derivadas laterales, acá no me alcanza la llavecita, son iguales, h' en 0 es igual a menos 1. Entonces, completo la definición de derivada, asignándole el igual. Perdón, acá me faltó el apóstrofe. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, h' de x, la función derivada, va a ser menos 2x menos 1 para x menor que 0 y 2x menos 1 para x mayor o igual que 0. Le sigo asignando el igual a la misma rama que tenía en la función. Esto se entendió porque esto viene de cajón en el parcial. Una derivada por definición no van a zafar. Y cuando tengo función por ramas, el punto que divide la rama se debe hacer derivada por definición. No vale la regla práctica. Entonces, ¿sí? Explico. H' de x, existe h' de x para todo x, si quieren, menor que 0, por ser un polinomio. Y para x también mayor que 0, o sea, las dos ramas lo que expliqué, la derivada existe porque no tengo problemas con la cuenta, pero en 0 hago la derivada por definición. Y con esto todo demostré que es derivable, por lo tanto, existe h' de x en el intervalo abierto. Me pide la hipótesis. ¿Cumple las hipótesis? Sí. Entonces tengo que buscar el C o los C. ¿Cómo los busco? El C es un X, donde la derivada se tiene que hacer 0. Y acá tenemos dos ramas. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Las dos ramas, igualarlas a 0, despejar, ver si son puntos que pertenecen a la rama y al intervalo en cuestión y ver qué es lo que sucede. Entonces, esta h' en C me la voy a copiar en la próxima diapositiva.
es menos 2x menos 1 para x menores que 0. Y 2x menos 1 para x mayor o igual que 0. Esta era la derivada, ¿sí? Yo entonces tengo que buscar h' en C que se haga 0. Como tengo dos ramas, voy a despejar en las dos ramas. A la x la voy a llamar C. Y ver si el C está o no en cada una de las ramas. Acá, C me daría menos un medio. No tiene que ser C, menor a 0, porque es lo que me dice la rama, C, menos un medio. ¿Es menor a 0? Sí. Entonces acá tenemos un C. Y además C pertenece al intervalo menos 1, 1, ¿no? Y ahora vamos con la otra rama. Despejo C de acá, ¿qué me da? Un medio. Y ese C tiene que ser mayor o igual que 0, porque tiene que pertenecer a la rama. Un medio, ¿es mayor o igual que 0? Sí, hace verdadera las dos. Por lo tanto, y además ese C pertenece al intervalo, tenemos dos valores de C. C sub 1 igual a menos un medio, C sub 2 igual a un medio. Si esto lo quiero graficar, para que no vean que solo tengo que hacer un gráfico recurriendo a GeoGebra, es una gráfica básica. La función h de x son dos pedazos de parábola, fíjense, menos x cuadrado menos x, para x menores que 0, y la otra era x cuadrado menos x. Para x mayores o iguales que 0. Si yo tengo que graficar, son dos pedazos de parábolas, ¿sí? La imagen en 0 vale 0. Para menores que 0, tengo que graficar esta parábola. Esa parábola, ¿cuáles son las raíces de esa parábola? Saco x o menos x de factor común. X me queda menos x menos 1. La raíz que sería una 0 y la otra menos 1. Y esta parábola mira para abajo y el vértice está entre medio de las dos raíces. Tendría que buscar justamente la imagen de menos un medio, que es donde tengo el C. La imagen h en menos un medio, la calculo. H en menos un medio, ¿qué me queda? Menos un cuarto más un medio. Esto es un cuarto. Bueno, si acá tengo 1, un cuarto es rebajito por acá, qué sé yo. Y para mayores que 0, tengo el 1, que es la raíz de la otra rama. El vértice está justo en la mitad, un medio. La imagen de un medio sería un cuarto menos un medio, que es menos un cuarto. Bueno, voy a borrar ese número porque si no, no se va a entender. Lo voy a poner por arriba. Y bueno, esta es mi función y allí se ven los dos valores de C
calculamos analíticamente, ¿dónde tengo acá? Este es un valor de C, este es el otro valor de C, donde se ve claramente que tengo tangente de tipo horizontal. Esto sería la interpretación gráfica del teorema de Rolle. F' no, H se llamaba la función. H' en un medio igual a H' en menos un medio igual 0. Y ahí tengo los valores de C que encontré. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. Bien. Este es el H, una función por ramas, diferente a los otros dos ejemplos que habían tenido. Y ahora pasamos al 402, que es con parámetros. Hay que leer los enunciados, no hay que ser mecánico. Dice, la función h de x, que es un polinomio, ¿no? Satisface las premisas de la hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo cerrado 0b. O sea, me está diciendo que la satisface, ¿sí? Hallar B y el punto C. O sea, sí o sí la satisface. Entonces, me está diciendo el enunciado que h de x es continua en este intervalo. Me está diciendo que h de x es derivable en el abierto. Y me está diciendo que h de 0 coincide con h de b. Esto se cumple, ¿sí? Porque dice que satisface las premisas o las hipótesis del teorema, se cumple. ¿Por cuál empezaría para ver si puedo determinar el valor de b? ¿Qué les parece? Igualar el tercer teorema, el donde se cumple que tienen la misma imagen. Bueno, a ver, por la tercera. Sí. Bueno, h en 0 es 1. Sí. H en b, ¿qué pongo? B al cubo menos 9b más 1. Y estos dos tienen que ser iguales. Sí. Bueno. Los 1 se cancelan. Y me queda 0 igual a b cubo menos 9b. Esto es una ecuación polinómica de grado 3 que se hace por factoreo. b cuadrado menos 9. Y acá tengo b1 igual 0. b sub 2 igual 3. Y b sub 3 igual a menos 3. Vamos a ver cuál de estos tiene sentido, porque miren que el intervalo tiene que ser el intervalo 0b. Si es 0b, b tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿cuál es la única solución que vale? ¿El 3? Solo esta. Estas se descartan, porque no cumplen con esto. ¿Estamos de acuerdo? B vale 3. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Y no tengo que verificar la derivabilidad ni nada porque me dice que se cumplen las hipótesis. Yo ya encontré
con solo hacer verificar la tercera, pero las otras se verifican porque me lo está diciendo el ejercicio. Ahora me tengo que limitar a hallar el punto C. Pero para hallar el punto C necesito la derivada. H' en C, acá es regla, 3x² menos 9. ¿Y qué tengo que determinar? Que H' en un C que no conozco valga 0. 3c² menos 9 igual a 0. C² igual a 3. Raíz cuadrada en ambos miembros. Módulo de C igual a raíz de 3. Y vamos a ver si sirven estas dos soluciones. No se olviden que C tiene que pertenecer al intervalo abierto 0, 3. El de raíz de Entonces, 3. Raíz de 3. se descarta. Solo es esta la solución. Uno seguro tiene que existir. Si no existe ninguno, en algún lado metí la pata. ¿Estamos? ¿Podían valer los dos? Sí, pero en este caso uno se descarta. ¿Estamos? Sí. Hay que leer los enunciados, no hay que ser mecánico, ¿sí? Porque ustedes ponen piloto automático y hacen todo mecánicamente, y no, para cada ejercicio tengo que pensar lo que me están diciendo y actuar no así nomás, sino como alumnos universitarios, con formalidad, explicando las cosas, ¿sí? No están en la escuela, hay que ser formal. ¿Sí? Ese es el salto que tienen que pegar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto que los lleva a la universidad. Ustedes van a ser ingenieros y el ingeniero tiene que desarrollar un pensamiento abstracto. Yo convivo con 2,5, así que convivo con ese pensamiento y me pasan el trapo, les puedo asegurar. Bueno, ahora sí paso al teorema de Lagrange, que tiene cosas parecidas al de Rolle. De hecho, se le recorta una hipótesis al teorema de Rolle, lo que pasa es que la interpretación es otra. Las hipótesis del teorema de Lagrange son las dos primeras hipótesis del teorema de Rolle. La función tiene que ser continua en el cerrado y derivable en el abierto. Ahora tiene otra tesis, es distinta la tesis. ¿Qué me dice? Si se cumplen estas hipótesis, también va a existir un C que pertenece al intervalo abierto AB, pero donde se está cumpliendo que la derivada en ese punto C se calcula mediante ese cociente, f de B menos f de A, que son los extremos del intervalo, menos dividido B menos A. Voy a hacer la interpretación geométrica de esto, porque la interpretación geométrica del teorema de Rolle es fácil. En ese C que tengo una tangente de tipo horizontal. ¿Qué pasa acá? Fíjense. Miren. Vamos a ver qué era este cociente. Esto es f de B, esto es f de A, f de B menos f de A es esto, que lo llamábamos delta de I, ¿se acuerdan? Sí. Menos A es esto, que lo llamábamos delta de X. Esto es el cociente incremental, delta de I sobre delta de X. ¿Qué es delta de I sobre delta de X de esta recta? Esta recta la voy a llamar S. ¿S por qué? Porque es la secante que pasa por A y B, que son los extremos del intervalo. ¿Qué es esto de la recta S? La pendiente. La pendiente, ¿sí? Delta de I dividido delta de X, o sea, f de B menos f de A sobre B menos A, es la
pendiente. ¿Pendiente de quién? De S. ¿Sí? ¿Y qué era F' en un punto? ¿La pendiente de quién? ¿Qué es esto que estoy marcando acá? Grueso. Esta es la tangente, T. Esta es la tangente a F por C, F de C. F' en C es la pendiente de T. O sea ¿Y cómo que son paralelas. Claro, como las pendientes son iguales, eso geométricamente lo que estamos viendo es que T es paralela a S. Esa es la interpretación geométrica, que si ustedes rotan este dibujito y hacen una cosa así, o sea, A y B están a la misma altura, fíjense en que es como un caso particular de rol, porque la tangente termina siendo paralela a la secante. Lo que pasa es que la secante tiene pendiente 0 y la tangente también. En algunos libros incluso demuestran Lagrange y dicen que rol es un caso particular de Lagrange. Eso es lo que me está diciendo el teorema de Lagrange, que hay un punto interior donde la recta tangente resulta paralela a la recta secante. Eso es lo que me está diciendo el teorema, la interpretación geométrica de Lagrange. Existe al menos un C perteneciente al intervalo abierto AB donde la tangente trazada por C, F de C es paralela a la secante trazada por los extremos del intervalo, lo que antes dije en palabras. ¿Se entendió? Los ejercicios van a ser parecidos. Demostrar la continuidad y la derivabilidad va a ser lo mismo que rol. No va a haber diferencia. Lo que va a haber diferencia es cómo calcular el C famoso, ¿sí? ¿Preparaste algo de Lagrange, Jerónimo? Sí, tengo preparado. Bueno, Sencillo te dejo también, como el porque otro. seguro vos elegiste algunos sencillos. Sí, por eso. Empezá Sí. vos con el Dale. ejemplo sencillo y después voy a ir yo con alguno más complejo. Ahí estamos. Esperá que dejo de compartir. Incluso vamos a tomar uno de los más sencillos. Ahí estamos. Ahí están viendo la guía. Ahí Yo sí. todavía, ahí la estoy viendo, ahí sí. Bueno. En la guía, bueno, dice el teorema de valor medio de Lagrange nos da las condiciones, ¿sí? Y bueno, y en el ejercicio 4.3 dice comprobar si es aplicable el teorema de Lagrange a las funciones dadas en los intervalos indicados para aquellas funciones en las cuales el teorema de Lagrange sea aplicable allá del punto C. Vamos a buscar alguno de los sencillos que sea aplicable el teorema. Si vemos un poquito, empezamos a mirar. Voy a agarrar el B. Estamos bien, bastante simple.
punto B, leímos el enunciado, lo pegamos en una nueva página. Un poco. Bueno, y acá entonces, ¿cómo encararíamos? Fíjense, la función la conocemos también, ¿o no? Sí. Entonces, Sí. lo que tendríamos que recordar, si quieren vamos a recordarlo, serían las mismas condiciones El que dominio veníamos primero. aplicando. O sea, hay f, vamos a poner f de x es continua. En intervalo cerrado. De 1 a 4, esto ya lo tenemos que ver. Después también f de x derivable. En intervalo abierto. De 1 a 4. Y acá viene lo nuevo, digamos. ¿Cómo sería ese punto? La derivada en ese punto C. ¿A qué tendría que ser igual? ¿A La cero? función evaluada en 1. La función, a ver, yo lo voy poniendo, pero me parece que sería mejor por ahí poner el final menos el inicial, ¿o Sí, no? sí, es La verdad. función evaluada en 4 menos la función evaluada en 1 sobre 4 ¿cuánto? menos 1. 4 menos 1, ¿sí? O sea, serían estos valores de x y estos valores de y, eso es lo que estábamos diciendo. Esa pendiente de esa recta secante sería el diferencial y sobre el diferencial x. Si nosotros hubiéramos puesto 1 y 4 no pasa nada, pero abajo tenemos que poner 1 y 4, ¿está bien? Tenemos que respetar, si ponemos f de 1 primero y f de 4 después, porque igual sería el punto A y B, abajo tendríamos que respetar los valores que estamos poniendo 1 y 4. Bueno, acá lo mismo, como dice la profesora, ustedes lo tienen que escribir porque, bueno, porque lo están estudiando y lo están practicando. Tendrían que escribir la continuidad y justificar la continuidad. Este también es un modelo conocido, ¿o no? Sí, sí. Es el modelo que nosotros conocemos, que no tiene corrimiento ni nada, ¿sí? Entonces, lo que nos está pidiendo es en el punto 1 y en el punto 4, justamente verificar, acá me quedó todo pegado, pero verificar, acá encontrar un punto C, al menos uno, donde las pendientes sean paralelas o sean iguales. Lo mismo, acá, bueno, ya conocemos la función, entonces sabemos que es continua, ustedes lo verifican, lo mismo que la derivabilidad, sabemos que acá no vamos a tener ningún inconveniente. El dominio de la función, si quieren, bueno, dominio de la función, todos los reales positivos, incluidos el 0. La derivada, ¿cómo nos quedaría la derivada de esa función? Perdón. Sería un medio. Un medio de por x. A ver, ya 1 rápido. sobre 2 por raíz cuadrada de x. 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Claro, esto es lo que decíamos. Esto sería como x a la 1 medio. Entonces me quedaría como a la menos 1 medio. Esto es lo que sería la derivada de la función. Acá que el dominio coincide con el de la función. Sí. No, ¿por qué? Porque 0 no puede ser. Ah, ¿Entiendes? perdón, no, el 0 no se puede. No sería coincidente, pero ¿tenemos algún inconveniente, digamos? No, porque está entre 1 y 4. Claro, porque digamos, lo que nosotros estamos analizando es entre 1 y 4. Lo mismo también, ahí tendríamos que analizar derivabilidad, como ustedes ya lo conocen. Pero bueno, la idea es pasar por ahí a la parte más práctica de cómo calcularíamos C. ¿Sí? El resto lo hacen y lo justifican. Si es que no lo hacen verbalmente, lo tienen que escribir para que nosotros lo podamos representar. Bueno, entonces acá, ¿qué tendríamos que calcular como para poder hacer este cálculo que estamos haciendo, ¿no? F de C. La imagen en 4 y la imagen en 1. Bueno, la imagen en 4, ¿cuánto sería? Porque sería la raíz de 4, ¿o no? 2. 2. Y la imagen en 1, raíz de 1 es 1.
sobre 4 menos 1. Entonces, acá nos quedaría, ¿a cuánto vale ese valor? 1 sobre 3. Un tercio. Un tercio. ¿Y qué quiere decir entonces? A ver, acá sería el paso, digamos, que esta pendiente en este punto, ¿qué valor tiene que tener? Un tercio. Y acá no podemos poner eso, por ejemplo, si acá nosotros decíamos f' del punto C sería 1 sobre 2 raíz de C. ¿Y esto a cuánto tendría que ser igual? ¿A un tercio? A un tercio. Entonces ahí es donde nosotros hacemos la relación entre uno y el otro. Bueno, acá lo trabajamos, despejamos. Tenemos que la raíz de C tendría que ser igual a 3 medios. Y acá, bueno, lo mismo, digamos. Acá, ¿cómo lo trabajaríamos? C tendría que ser... Acá sería no raíz, sino como elevarlo al cuadrado, ¿no? Acá pondríamos Sí. módulo. No. No, porque C sabemos que tiene que ser un valor que no puede ser negativo. Y entonces acá como que sería al cuadrado, entonces C me quedaría como 9 cuartos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en 9 cuartos va a haber un punto en la recta cuya pendiente va a ser igual a esa diferencia entre estos dos puntos. Acá quedó medio galleta, pero creo que ya lo habían visto bien en el gráfico. La recta tangente trazada por ese punto resulta paralela a la secante. Eso es. La recta paralela a... Ahí tienen que dibujar la secante y la tangente, ¿sí? La tangente por C es paralela a la secante. Esta es la secante, ya me entendés, cualquier cosa. Y esta es la recta tangente del punto C. Bueno, me quedó un grabado. La interpretación geométrica es hacer el dibujo y explicar con palabras lo que estoy repitiendo 5000 veces, ¿sí? La pendiente de la recta, no sé el nombre que le quieran poner, es la misma que la de la secante, ¿eh? Entonces hacen el dibujito y lo escriben con palabras. Bueno, te dejo a vos, Roxana, entonces. Sí. Bueno, este es otro de ese mismo punto, pero prefiero primero empezar por este, que es un poco más complicado. Y después, en todo caso, voy para atrás. Este también es de la guía, lo tienen allí en la guía. ¿Qué número de ejercicio es? Este es el 44C. 44C. ¿Sí? Los que están acá abajo son para pensar un poquitito más. Bueno, yo elegí el C. ¿Sí? El E, por ejemplo, ni lo miren. No me interesa que lo sepan. Después les voy a decir cuáles no me importan que miren. Así que estamos acá. 404C. Dice, probar que la parábola, esta es una parábola genérica, la cuerda que une los puntos de las abscisas
x igual a A y x igual B, y yo ya me estaría haciendo un esquemita, a ver qué me quieren decir. Esta es una parábola, no sé si mira para arriba, si mira para abajo, hago una parábola genérica cualquiera porque es un esquema para orientarme. X igual a A y X igual B, marco dos valores de abscisas, dice la cuerda que une esos puntos, supónganse que esto es F de A y que esto es F de B, la cuerda es esto, que une esos dos puntos, es paralela a la recta tangente a la misma en el punto cuyas abscisas son A más B dividido 2. Es decir, hay algún punto, ¿sí?, donde la cuerda esta que dibujé es paralela a la tangente trazada por ese punto. O sea, no sé cuál es ese punto, pero ese punto me dicen que debe ser A más B sobre 2, donde si yo trazo la tangente, tiene que ser paralela a la cuerda. Y no me están dando la interpretación geométrica del teorema de Lagrange. ¿Qué les parece? ¿Quién sería este punto, en definitiva? Sería como C. Claro, sería el C de Lagrange, porque esta cuerda vendría a ser la recta secante que pasa por los extremos, y esta es la tangente trazada por el C, ¿sí? Es como, ahora, es como la interpretación geométrica del teorema de Lagrange, pero el ejercicio dice probar. Si es probar, hay que hacer una demostración, ¿sí? Probar es demostrar. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que esta parábola cumple las hipótesis de Lagrange en el intervalo AB. Debo verificar que la parábola esta, ¿sí?, la llamo F, que F de X cumple las hipótesis de Lagrange en AB, que no sé quién es AB, y que C vale lo que A más B sobre 2 igual al C. Eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Explico lo que voy a hacer. Bueno, F de X es una parábola. Si es una parábola, ¿es continua para todos los reales? Sí. Continua para todos los reales. Por lo tanto, va a ser continua en el intervalo cerrado, sea cual sea el valor de AB. ¿Su función derivada es otro polinomio? ¿Sí o no? El dominio de F' también son todos los reales. Por lo tanto, es derivable para todo X perteneciente a reales, por tanto, es derivable en el abierto AB. ¿Sí? Cumple las hipótesis de Lagrange. Como las cumple, entonces existe C perteneciente al intervalo AB tal que F' en C es F de B menos F de A sobre B menos A. Ahora tengo que demostrar que ese C es verdaderamente A más B sobre 2. Eso es lo que tengo que demostrar. Bueno, a ver. F' en C es la
acá puse 2AB y es 2AX. Acá me equivoqué. Acá una X. F' en C es 2AC/B. ¿Estamos de acuerdo? Reemplacé acá. En vez de X puse C. Y f de B menos f de A sobre B menos A lo puedo calcular. F en B menos f en A sobre B menos A. ¿Cómo calculo f en B? A por B cuadrado menos B por B más C. Esto es f de B. Menos f en A, que tendría que poner un paréntesis, pero ya le voy cambiando los signos. A más BA. No, más no, menos. Estoy cambiando los signos. Acá va un menos. Menos. Pero, che, qué cosa. Acá. Menos. Y menos C. Esto es F en A. Todo sobre B menos A. Perdón, ¿y no sería AB cuadrado más B por B? Y no, porque es f de B menos lo que dije recién, menos f en A. Entonces tendría que poner un vínculo y en vez de poner el vínculo ya le pero cambié antes. los signos. ¿Sí? No, sí, pero AB cuadrado menos B por B. Al principio. Cuando reemplazó por B, En profe. el primer término, profe. El primer Primer término. término, AB cuadrado más B Ah, por B. sí, acá aún más. Ahí. Sí, no sé por qué puse menos. Ahora sí, gracias. Bueno, entonces, ¿qué haríamos ahora? ¿Qué les parece? ¿Esto igual a esto? ¿Sí o no? Sí. Y de ahí, porque yo quiero llegar a que C es esto. ¿Sí? O si no, ¿qué otra cosa podrían hacer? ¿Se puede ¿Se hacer algo más fácil? podría sacar un factor común BA? ¿En dónde? En AB ¿A? cuadrado más B por B, claro. Y del otro lado, menos A por A cuadrado menos B por A. O sea, vos querés factoriar para poder simplificar Claro. y querés Y, demostrar. y el más C se cancelaría con el menos C. Bueno, ahí podemos empezar. Cancelar. Bien. Acá, entre estos dos, sacar un factor común y sacar factor común entre estos dos, eso es lo que estás proponiendo. Claro. ¿Sí? Bueno, entre los dos primeros saco A grande de factor común. Me queda B cuadrado menos A cuadrado. Y entre estos dos saco B grande de factor común. Me queda B menos A sobre B menos A. Igual, igual. Y esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Sí. Sí. Claro. Esto sería B Puedo menos A simplificar. por B más A. Puedo volver a sacar factor común. Ojo, antes de simplificar tengo que factoriar, no puedo simplificar, así nomás. Saco B menos A de factor común y me queda A por B más A en el primer término más B dividido B menos A. Y ahí recién simplificar. Sí. Bueno,
tenemos, entonces, fíjense, este es el primer miembro y este es el segundo miembro. Llegamos a que 2A por C más B tiene que ser igual a B más A más B. Si yo comparo, sería igualdad entre polinomios, si ustedes quieren. Tengo el B, tengo el B, tengo el A, tengo el A. Entonces, ¿qué saco como conclusión de acá? Que 2 tiene que ser igual a B más A. Sí. ¿Sí? 2C, perdón. 12, eso. 2C. Entonces, que C tiene que ser igual a B más A sobre 2, que es lo que me pedían que verifique. Esta es una manera, había otra manera. ¿Sí? Esta es una manera de mostrar la igualdad a partir del trabajo algebraico que hice. Otra manera era, bueno, como me dicen que C es A más B sobre 2, y bueno, a lo mejor reemplazar y ver si llegaba a una igualdad. ¿Sí? Este es el mejor el camino más correcto. No es el único camino, ¿sí? Es el más correcto, por ahí es el más engorroso algebraicamente porque, bueno, igual es todo polinomio, factoreo, no trae mucho problema, ¿no? Pero hay otros caminos, no es el único. Lo importante es que yo llegue a demostrar esto que me plantearon a mí, ¿sí? Sí, sí. ¿Se entendió? Es un ejercicio más abstracto, con más demostración. Hay que interpretar que me están hablando del teorema de Lagrange, pero es un ejercicio interesante, ¿sí? Diferente a los anteriores. ¿Sí? Bueno, este lo tomé en un parcial. Este es un ejercicio con parámetros. Dice hallar los valores de A y B para que la función g de x cumpla las hipótesis del teorema de Lagrange en el intervalo menos 2, 3. Les doy la función g, que es una función por ramas. Fíjense en que las ramas son polinómicas. Hay que hacer un trabajo parecido al que hice en el ejercicio de rol cuando trabajamos con una función por trozos. Y una vez que encuentran los valores de A y de B, hay que determinar el C que asegura el teorema y realizar la interpretación gráfica correspondiente, ¿sí? Ahora lo voy a... Este ejercicio, yo explico uno parecido. Ahora miren, en esta diapositiva yo les puse 2 videos porque sabía que la clase no me iba a alcanzar para explicar todo en detalle. En este primer video explico un ejercicio sumamente parecido a ese. Es un ejercicio mucho más complicado además que ese que tomé yo en el parcial, porque tiene más parámetros, pero es un ejercicio con parámetros para determinar si verifica o no el teorema de Lagrange. En este video está explicado todo en detalle y acá en este otro video tienen otro ejemplo de aplicación del teorema de Lagrange porque sabía que no me iba a alcanzar el tiempo para hacer todos. Así que después se los dejé ahí para que miren esos 2 videos como complemento de la clase, ¿sí? Yo voy a hacer pero sepan que tienen también otro ejemplo en videitos un poquitito más complejo. Bueno, ¿qué prefieren? ¿Que haga este o el de la guía este? Yo quiero el que tomó en el parcial. Y me parece que es más completo, qué sé yo. Bueno, después en todo caso
este ejercicio, en todo caso, se los desarrollo acá y se los dejo desarrollados en el PowerPoint para que lo vean, con otro ejemplo más, y hago ese. ¿Estamos? Porque no me va a alcanzar el tiempo para todo. Bueno, fíjense que g de x debe cumplir hipótesis de Lagrange. Entonces, g de x tiene que ser continua. ¿En qué intervalo me están pidiendo? En Menos 2, 3. menos 2, 3. ¿Sí? Ya no es A y B, sino tiene nombre y apellido A y B. Y g de x tiene que ser derivable en el intervalo abierto. ¿Estamos? Esto se debe cumplir porque me dicen que tengo que hallar A y B para que cumpla la función. Entonces empiezo explicando. Como las ramas son polinómicas, ¿sí? Primero, si quieren, pueden buscar g' de x por regla práctica, 2a, 2bx, pero ¿qué tienen que hacer? Excluir el 2, ¿sí? Y escriben para ambas ramas por tratarse de polinomios existe g' en x, ¿sí? Pero en x igual 2 debemos aplicar definición. Ahora yo me fui de mambo. ¿Por qué? Porque empecé por la derivabilidad y me olvidé de esto. ¿Está bien? ¿O tendría que haber empezado por la continuidad y no por la derivabilidad? Nosotros sabemos que es continua porque es polinómica. Sí, pero otra vez hay que pensar en la rama. Hay que ver dónde se dividen las ramas. Claro, entonces acá, g de x para cada rama es continua por ser polinomios. Eso estamos de acuerdo. Pero lo que tengo que hacer es garantizar la continuidad en 2. Pero también debe ser continua en x igual 2. Entonces aplicamos la definición de continuidad. G de 2 tiene que ser igual al límite. Esperen que esto de acá abajo lo voy a borrar porque si no, no me va a alcanzar. Pero, che, ¿por qué esto borrador y me haces esto? Después esto lo vuelvo a escribir. Tiene que ser continua en 2, porque es por más que las ramas sean polinómicas, en el punto que divide la rama se puede perder la continuidad, ¿sí? X tiende a 2 de g de x. G de 2, ¿en qué rama se calcula? En la de abajo. 4b más 1. Y el límite para x tendiendo a 2 son límites laterales. 2 por derecha, uso la rama de arriba. 2 por izquierda, uso la rama de abajo.
Entonces me queda, ambos límites son de sustitución directa, ¿sí? Esto que me queda, 4a más 5 igual a 4b más 1, que a su vez coincide con el 4b más 1, por eso uno termina quedándose con esta, la triple igualdad se transforma en una doble igualdad, ¿sí? Esta es condición para garantizar la continuidad. La condición que tienen que cumplir los parámetros no es un tema menor, ¿está? Porque si no, no tengo garantizada la continuidad. Ahora sí, como tengo garantizada la continuidad en 2, voy a estudiar en 2 derivada por definición. Derivada en 2 por derecha. Límite para x tendiendo a 2 por derecha de g de x por derecha. ¿Quién es g de x por derecha? 2 La primera. a x más 5, la primera rama, menos. Y cuidado acá, g de 2. G de 2 se calcula en la rama de abajo. ¿Sí? ¿Cuánto me da g de 2? 4b más 1. Sobre x menos 2. Ahora, por la condición de continuidad, en vez de poner 4b más 1, ¿qué puedo poner? 4a más 5 para que me quede un único parámetro. Entonces, por 1... Uy, Dios, qué pesado que está bien. ¿Este es el de claro? Hola. Perdón. Entonces, por 1 pongo límite para x tendiendo a 2 por derecha de 2ax más 5 menos, y voy a poner 4a menos 5. Ya cancelé paréntesis precedido por signo. Para que me quede un solo parámetro sobre x menos 2. Los 5 se me va. ¿Y acá qué puedo hacer? Límite, cuando x tiende a 2 por derecha, puedo sacar factor común. 2a. Me queda x menos 2 sobre x menos 2. Simplifico, me da 2a la derivada por derecha. G' en 2 por izquierda. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda de g de x por izquierda es bx cuadrado menos 1 menos g en 2, 4b más 1 sobre x menos 2. Siempre esto tiende a 0. Fíjense que si ustedes acá ponen un 2, queda 4b, se va con el menos 4b, menos 1 se va con el menos 1. Siempre tiende a 0 y tiende a 0. Acá no tengo que reemplazar porque ven que tengo parámetro b. Puedo resolver ese límite. Para no escribir todo de vuelta, fíjense en que tengo bx cuadrado menos 4b y menos 1, menos 1, menos 2. Esto es una cuadrática, ¿sí? Pero yo sé que esa cuadrática tiene raíz 2, entonces puedo factoriar haciendo Ruffini. 2 es la raíz de esta cuadrática seguro, porque cuando pongo 2 me da 0, entonces me queda b menos acá. No estoy diciendo una pavada total, no es una cuadrática, falta x. Es una cuadrática incompleta, quise decir. Falta x, ¿ven? Tengo el
pero 2 es raíz de eso, pero no es cuadrática porque falta el término en x. Es una cuadrática incompleta. Entonces pongo el coeficiente de x cuadrado. Después tendría que ser el coeficiente del término lineal que vale 0. Y todo esto sería el término independiente. Esta es una manera. Bajo b, 2 por b, 2b. Esto sería 4b. Y acá hay algo que estoy haciendo mal. Profe, ¿no es bx cuadrado más 1? Esperen, algo estoy haciendo mal. Bx cuadrado, sí, ven, más 1. Entonces se me cancelan los unos. Qué pescado que soy. Este menos 2 no va. Este no. Ahí está, se van los unos, ¿sí? Entonces queda re fácil factoriar, no tengo que hacer eso, hago diferencia de cuadrados. Bueno, igual vale, ya que lo empecé por Ruffini, lo termino por Ruffini. Este menos 2 no va. Se puede hacer por diferencia de cuadrados, pero bueno, ya que lo empecé así, lo hago así. Y el resto 0, eso era lo que no me funcionaba. Debe ser 0 el resto, ¿sí? Igual acá lo hacen por factor común, no hace falta hacer esto, ¿eh? Si yo saco factor común b, me queda x cuadrado menos 4, que es x menos 2 por x más 2. Simplemente factor común y diferencia de cuadrados. Y si lo hago por Ruffini, bueno, va a ser x menos 2, que es el cociente, el divisor, perdón, y bx más 2b, que sería esto, es el cociente. Lo único que esta b estaría acá adentro y después la tendría que sacar de factor común. X menos 2, simplifico, y cuando x tiende a 2, esto que me da 4b. Y estas dos deben ser iguales, porque tienen que ser derivables. ¿Sí? 2a igual 4b. Entonces ahora con 1 y 2 armo un sistema de ecuaciones y despejo a y b. Que lo voy a hacer en la página siguiente. Bueno, acá tengo el lugarcito, porque es un sistema fácil. Acá voy a poner 4a menos 4b igual, paso el 5 restando, 1 menos 5 menos 4. Incluso si sacan 4 factor común, queda más sencilla todavía. Y acá digo que a vale 2b, porque paso este 2 dividiendo. Hago sustitución. ¿Sí? Este sistema sale fácil, es una pavada. Hacen sustitución, igualación, sumas y restas, el método que ustedes quieran. Como ya tengo despejada A, reemplazo acá. ¿Y qué me quedaría? En vez de A, pongo 2B, 8B, menos 4B, igual a menos 4. 4b igual a menos 4, b me da igual a menos 1. 1. Menos 1. Menos 1, ¿sí? Y a, por lo tanto, es menos 2. Y ya tengo los valores de a y de b. ¿Sí? Pero esta parte se niegan, y yo lo lamento, no se tienen que negar, hay que hacer derivada por definición. Lo lamento, pero es así. Es así. Bueno, entonces ya conozco A y B, reescribo mi función, ¿sí? Esperen que voy a duplicar
Pero, che, me anda re mal mi mouse hoy. No me... Le cambié la pila, algo le pasa a mi mouse. Ven que me está costando un montón dominarlo. Una de parece que dos, se profe, o lo ¿Eh? tenéis ya gastado que no da para más. No, o... me parece que se me cayó y algo pasó. listo, ya lo junaste, profe. Más una vez cuando se cae, hace falta el contacto, Parece deja de que voy funcionar a tener bien, que las cerraduras. comprar un mouse nuevo. ¿Esa pilas o es alámbrico? No, Tipo, es inalámbrico. inalámbrico. Tengo el cosito acá de la derecha que es inalámbrico, pero me parece que hice lío. ¿Ven que no me responde? También puede ser que se esté quedando sin pila. No, pero la cambié la pila, ¿eh? Ah, Por eso bueno, no, no es la se pila. rompió. Para mí, too much. Bueno, A entonces nos dieron B menos y A menos 2, ¿sí? Bueno, cuando quiera funcionar, ahí está. Entonces, ¿cómo nos habían dado? Que ya me olvidé. Ay, este mouse me está volviendo loca hoy. Menos 1 para B y menos 2 para A. No quiere Lola, ¿eh? Escribo G de X. Acá pongo menos 4X más 5. Y acá pongo menos X cuadrado más 1. ¿Sí? Y escribo G' en X, ya que estoy. Menos 4 menos 2X. ¿Sí? Esa es la función derivada. Ya pongo el igual porque tiene que ser derivable en ese punto. ¿Sí? Bueno, hay que determinar el C y hacer la interpretación geométrica. Y bueno, G' en C tiene que ser igual a G en B, que sería G en 3, menos G en A, que sería G en menos 2, sobre B menos A. Porque esto sería mi A y mi B. G en 3 es menos 4, menos G en menos 2, menos 4, sobre 5. Reemplacé bien, ¿no? Puse A y B por los valores que correspondía a este mouse que me vuelve loca y no me deja pensar. A menos 2, B menos 1. A menos 2, hice bien las cuentas. B menos 1, está bien. Esto está bien. Esto está bien. Bueno. G' en C, ¿cuánto me está dando G' en C? 0. Entonces... Profe, G de 3, ¿no sería menos 7? Ah, porque, ¿qué hice yo? Miré en G', miren lo que hice. Algo estaba haciendo mal. Miré acá en vez de mirar acá. Qué estúpida que soy. Espere. Miré G' en vez de G. Mil perdones. Ya me parecía, no podía ser 0. Por eso estaba mirando qué hacía. Ay, este mouse me pone loca. No me responde. Qué cosa, che, qué difícil que es trabajar así. G en 3, claro, tengo que poner acá. 3 por 4, menos 12, más 5, menos 7. Yo miré acá, chicos.
perdón, menos G en 2, menos 4 más 1, menos 3. Ahora sí, miré acá en vez de mirar acá. Bueno, menos 7 más 3, menos 4 quintos. Sí. Bueno, eso es G' en C. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Puede estar en alguna de las dos ramas. Lo que pasa es que la primera rama me dice que la derivada es constante. Entonces voy a buscar el C acá. Es menos, ¿puede ser menos 4 igual a menos 4 quintos? No. O sea, acá no, porque menos 4 es distinto de menos 4 quintos. Entonces el C no va a estar acá. Lo voy a buscar acá. Menos 2 por C igual a menos 4 quintos. C menos 4 quintos dividido menos 2, simplifico, C 2 quintos. ¿Pertenece a la rama? Sí. ¿Pertenece al intervalo? Sí. C pertenece a la rama, a la segunda, y C pertenece al intervalo abierto. ¿Sí? Pues si no, algo hicimos mal. ¿Podía haber tenido más de un C? Sí, si esta rama a lo mejor dependía de X y el X que calculaba pertenecía a la rama y al intervalo, también hubiese servido, pero acá solo hay un valor de C. Bueno, la gráfica se las dejo a ustedes porque es fácil, es graficar una recta y una parábola, no me da el tiempo, y marcar los extremos de integración, los extremos del intervalo, dibujar la recta secante, marcar el C, dibujar la recta tangente y ambas deben ser paralelas. Eso se los dejo para que lo terminen ustedes, la parte de la interpretación gráfica. ¿Sí? Porque ya son 12:15. Bueno, profe. Bueno, quiero aclarar una cosita y ya corto, ¿sí? Bueno, acá les dejé los videos, como les dije la vez pasada. Esperen que dejo de compartir. Cámara y dejo de grabar porque la clase ya terminó.